Y algo que podemos realmente ver a lo largo de la carta de los Filipenses, paseamos por muchos lugares realmente que nos hicieron mover el piso. Hubo muchas turbulencias, yo creo que en nuestra vida, ¿no? A través de la carta, porque realmente la carta es una carta del gozo, pero una carta donde la teología está puesta en la vida práctica. Es la intención de Pablo en decir, bueno, ese gozo que tenemos en el Señor, después de la carta de los Efesios, cuando habla, ¿no?, de nuestra posición en lugares celestiales, que tenemos toda la bendición en Cristo. Después de todo eso, dice Pablo, bueno, ahora todo ese gozo que tenemos en Cristo, una bienaventurada esperanza, ¿cómo lo ponemos en práctica en el día de vivir con este mundo perverso, caído, salvaje, que va a ir de mal en peor? Así que a lo largo de la carta hemos estado viendo que muchas personas profesaron decir que son hijos de Dios, pero sin embargo son enemigos de la cruz. Y quizás están en la iglesia, y eso, wow, nos llamó la atención porque obviamente teológicamente estas personas enemigos de la cruz no son creyentes, pero profesan serlo. Creen en la doctrina y la gracia, pero no pueden vivirlas porque no tienen el Espíritu Santo dentro suyo. Han gustado de las cosas celestiales, participan porque están dentro de una iglesia, pero no tienen el sello del Espíritu Santo. ¿Y cómo se ve? ¿Por qué? Porque su Dios es el vientre, su gloria es su vergüenza, y solo piensa en lo terrenal. Algo alejado totalmente de lo que el mismo Pablo, unos versículos anteriores, dice, que los hijos de Dios realmente son guiados por el Espíritu, la esperanza está en Cristo, y pone la mirada en las cosas de arriba. Son totalmente contrarios. Y ahora, esta palabra, estos últimos dos versículos, dice allí, por lo demás, hermanos. Y esta es una frase que también se podría traducir, Pablo diciendo, bueno, ahora por último, ahora como una conclusión, les voy a decir todas estas cosas. Es como que Pablo dijera, ay, antes que me olvide, antes que se me pase, lo último que tienen que saber es estas cosas que tienen que estar en ustedes. Y hay una de las cosas importantes que yo le puse título a este mensaje, ¿no? En esto pensar, ¿no? O en esto meditar, en esto reflexionar. Y vieron que en los dos versículos, el versículo 8 y 9, hay dos verbos muy importantes allí. Lo primero, cuando termina, el versículo 8 dice, en esto pensar, y el 9 dice, en este, y en el 9, esto hacer. Pensar, meditar, reflexionar y hacer. Te suena como que es la vida cristiana, ¿no? Deberíamos pensar, reflexionar para poner en práctica. No estamos aquí para ser informados en la iglesia. Estamos para obedecer la palabra que hemos dado a través de su palabra. Y como los hermanos de Berea, habiendo escuchado a Pablo, se fijaban si lo que Pablo decía estaba en la palabra de Dios. Así que, hermanos, esta mañana, como siempre sabemos decir con Julio, lo que es de la palabra de Dios, estate atento, por favor. No es opcional, pero si hay algo que sale de mí, ni caso. Queridos hermanos, esto es una porción de la Escritura que realmente nos va a desafiar esta mañana. Nos va a desafiar a aquellos que solamente creemos que la Biblia es cuestión de saberla de memoria y que eso va a cambiar nuestras vidas. La única palabra de Dios que transforma nuestras vidas es aquella que se pone en práctica, querido hermano. No es un conjuro mágico, no es un mantra la Escritura. Por favor, tengamos en claro esto, no se trata de conocimiento, una relación con Dios. Obviamente que uno es llamado por el Señor a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para adorarle, como hemos dicho esta mañana a través de la alabanza. Para rendirlo ante la majestad de las alturas. Así que esta porción, querido hermano, nos va a hablar de muchísimas cosas. Y hay algo importante. Recuerdan que en Santiago hay un texto que nos habla de estas cosas. De oír y hacer. De pensar, reflexionar y hacer. Santiago nos dice, no solamente seamos oidores, sino hacedores. La palabra de Dios se interpreta con la palabra de Dios. Así que desde siempre en la Escritura nos va a hablar de esta característica tan complicada que vos y yo tenemos. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es nuestra forma de pensar? Todo lo que hacemos en nuestra vida lo precede un pensamiento. ¡Ay, pequé, no me di cuenta! No, perdón. El pecado ya estaba en tu mente, estaba en tu corazón y lo llevaste adelante. Querido hermano, es tan importante lo que vamos a hablar esta mañana porque todo lo que hacemos va a partir de lo que esté en nuestra mente. Nuestra santidad como nuestra pecaminosidad
procede de lo que tengamos en nuestra mente y de lo que pensamos. O sea que si tú eres una de las personas que dice, pero que esto no puedo, siempre no tengo ganas de hacer esto, no tengo ganas de lo otro, no tengo esto, es de lo que está lleno tu mente. No estoy hablando de que no podamos lucharla. Pero justamente muchos de nosotros no entendemos que estamos en la lucha. ¿Por qué hay personas que aparentemente están muy bien y después de golpe cayeron? Porque se olvidaron que estamos en una guerra espiritual. Y no estamos sacando de demonios, hablando con los demonios. La guerra espiritual en la palabra de Dios habla de que la batalla es en la mente. Porque todas nuestras conductas preceden primeramente en la mente. Están en la mente, querido hermano. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Satanás, desde el comienzo, actuó de la misma manera. Y lo que ha tratado de hacer es disfrazar de un montón de maneras la verdad. Y ¿recuerdan ustedes lo que pasó en Génesis? ¿Recuerdan? Pablo dice, me temo que así como Satanás con la astucia engañó a Eva, ustedes también sean engañados, desvirtuados, que sacan del camino, decía. ¿Y recuerdan con qué frase Satanás engañó a Eva? Con que Dios te ha dicho, y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque todo nuestro decline espiritual va a comenzar cuando empezamos a hacernos preguntas. Y no preguntas espirituales, sino preguntas de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y aún así también seducida por nuestros deseos, contaminados, viciados y usados por Satanás. Lo mismo ocurrió en Génesis. Dios había dicho una palabra y el diablo que dijo, le hizo una pregunta. ¿Con qué Dios te ha dicho? Ah, no, pero no. La verdad es que si tú comes, vas a ser igual que Dios. ¿Saben cuál es el problema de empezar a hacernos las preguntas que son desde la carne, de nuestra naturaleza? Empezamos a tener un diálogo con Satanás. Querido hermano, no somos llamados a hablar con Satanás. Cuando la palabra que escuchamos en nuestro mente y corazón viene de que en realidad, como dice el doctor Sproul, en realidad Satanás le dijo allí, ¿qué clase de doctrina es la que te acaba de decir Dios? ¿Qué clase de doctrina es esa? En la tentación del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Se puso a dialogar? Dijo, escrito está. Cuando Satanás dijo, si tú eres el Hijo de Dios, o sea, ¿será cierto que eres el Hijo de Dios? Escrito está. No se puso a charlar. ¿Será cierto que los cristianos no podemos ir a ciertos lugares? ¿Será cierto que los cristianos no podemos ver ciertos programas? ¿Será cierto que los cristianos no podemos escuchar cierta música? ¿Será cierto que los cristianos no podemos bailar de cierta manera? ¿Será cierto que los cristianos... Y dale. Y las preguntas. En nuestra mente. Preguntas que son de la carne, que son del mundo o que son de Satanás. Nuestros tres enemigos, querido hermano. La batalla está en la mente y la verdad que todas esas preguntas que nos ocurren en nuestra carne, en el mundo, Satanás, a que no saben que casi todos los creyentes luchan con esto. Siempre la respuesta es en comparación a otra persona o hacia el mundo. O sea, ¿será cierto que puedo ir a tal lugar? Ah, pero si Oscar va. Ah, pero si Julio también va, si él va. Ah, pero si todos lo hacen. ¿Cómo? Bueno, si todos escuchan eso, ¿será que se puede? La comparación siempre es contra otro. ¿Cuál es el estándar de nuestra comparación? Querido hermano, así está la iglesia de mediocre, porque nos comparamos los unos a los otros en vez de compararnos con Cristo. Y ahí seríamos a Dios siempre en falta.